Hay un número que aparece en las historias más antiguas que la humanidad todavía recuerda. No en cada relato, no en cada tradición, pero con suficiente frecuencia como para persistir. 7 mundos, 7 eras, 7 intentos. Los mitos no siempre concuerdan en los detalles, pero concuerdan en esto. No somos los primeros. Algo vino antes. Quizás muchas cosas vinieron antes. Y si las historias son ciertas, si llevan aunque sea el eco más tenue de algo real, entonces estamos viviendo en el séptimo mundo, el séptimo despliegue de la civilización. Y la pregunta que sigue es casi demasiado silenciosa para escucharla. ¿Seremos nosotros los próximos en caer? Has escuchado fragmentos de esto antes, tal vez sin reconocerlos. Los Hopi hablan de mundos que terminaron en fuego y diluvio. Los aztecas recordaban 5 soles, 5 eras de la humanidad, cada una destruida por turnos. La tradición hindú cuenta ciclos dentro de ciclos, vastas extensiones de tiempo donde las civilizaciones surgen y se disuelven como aliento en vidrio frío. Los griegos susurraban sobre eras, oro, plata, bronce, hierro, cada una menor que la anterior. Y debajo de todo, debajo de los nombres y los detalles, hay un patrón, un ritmo, la idea de que todo esto ha sucedido antes. Pero, ¿y si no es un mito? ¿Y si estas historias son recuerdos, distorsionados, fragmentados, transmitidos a través de tantas generaciones que los bordes se han desdibujado, pero recuerdos de todos modos? ¿Y si la humanidad ha estado aquí más tiempo de lo que creemos, no como cazadores, recolectores errantes grabando símbolos en paredes de cuevas, sino como constructores, como pensadores, como civilizaciones que surgieron y surgieron de nuevo, dejando casi nada detrás excepto la tenue impresión de su existencia en las historias que todavía contamos? Nos encontramos ahora en lo que llamamos la era moderna, convencidos de nuestra singularidad, seguros de que la historia registrada comienza con Sumeria y Egipto, que todo lo anterior es prehistoria, un espacio en blanco poblado solo por primitivos. Pero la Tierra es antigua, imposiblemente antigua, y el lapso de tiempo del que podemos dar cuenta con confianza es tan breve, tan reciente, que apenas registra. 10.000 años de lo que llamamos civilización. Quizás 12 si somos generosos. Y antes de eso, un silencio que se extiende hacia atrás, cientos de miles de años, millones, si contamos la presencia de seres que caminaban erguidos, que usaban herramientas, que quizás pensaban y planificaban y construían cosas que ya no podemos ver. La visión convencional nos dice que durante todo ese tiempo no pasó nada, que los humanos existieron en una especie de estado estático, sin cambios y sin cambiar, durante época tras época, hasta que de repente, casi mágicamente, inventamos la agricultura, luego la escritura, luego las ciudades, todo en unos pocos miles de años. Es una historia ordenada, una historia simple, pero también es una historia que nos requiere creer que durante el 99% de la existencia humana no aprendimos nada, no construimos nada, no recordamos nada, que estábamos esperando. Y entonces, de repente, ya no lo estábamos. Hay lugares en esta tierra donde el suelo mismo parece recordar algo que hemos olvidado. Göbekli Tepe en Turquía, tallado en piedra hace más de 11.000 años, construido por personas que se nos dice que no tenían ciudades, ni escritura, ni organización, pero movieron piedras que pesaban toneladas y las dispusieron con precisión y propósito. El sitio es anterior a la civilización sumeria por 6.000 años. Es anterior a las pirámides por 7.000. Y fue deliberadamente enterrado, cubierto con tierra, como si alguien quisiera ocultarlo o preservarlo o simplemente
retirarlo de la vista. No sabemos por qué. No sabemos quién lo hizo. Solo sabemos que no debería existir según la línea de tiempo que hemos construido. Y no está solo. A través del mundo hay estructuras, sitios, anomalías, cosas que no encajan cómodamente en la progresión que nos han enseñado. Ruinas submarinas frente a la costa de Japón. Círculos de piedra en el Sahara más antiguos que el desierto mismo. Alineaciones y construcciones que sugieren conocimiento de astronomía, matemáticas, ingeniería, apareciendo en lugares y tiempos donde no deberían estar. Las explicamos, a menudo de manera bastante razonable, pero las explicaciones siempre llevan una nota tenue de improvisación, como si estuviéramos llenando vacíos en una historia que no entendemos completamente. El número 7 aparece una y otra vez. Los sumerios, que pueden ser la civilización más antigua que aún podemos leer, hablaban de los Anunnaki, seres que vinieron de otro lugar, que enseñaron y guiaron y luego se retiraron. Sus textos son fragmentarios, abiertos a interpretación sin fin, pero mencionan algo que se siente como tiempo profundo, como eras que vinieron incluso antes de Sumeria. Los babilonios heredaron estas historias y agregaron sus propias capas. Los acadios hicieron lo mismo. Y tejido a través de todo está la idea de ciclos, de mundos que terminaron, de conocimiento que se perdió y se recuperó parcialmente. En la cosmología hindú, estamos viviendo en el Kali Yuga, la cuarta y última era del ciclo actual, una era de declive y olvido. Pero el ciclo mismo es solo uno de muchos. Antes de esta era, hubo 3 otras. Antes de este ciclo, hubo innumerables otros. Los textos hablan de vastas extensiones, yugas que duran cientos de miles de años, kalpas que se extienden a millones. La escala es casi incomprensible, pero el patrón es claro. Surgir, florecer, decaer, caer, y luego comenzar de nuevo. El universo respira. Las civilizaciones son la exhalación. La ciencia occidental tiende a descartar estas líneas de tiempo como exageración mitológica. Y quizás lo sean. Quizás los números son simbólicos en lugar de literales. Pero, ¿y si el patrón en sí es real? ¿Y si los antiguos no estaban tratando de darnos fechas exactas, sino que estaban tratando de transmitir algo más fundamental? Que esto ha sucedido antes, que no somos los primeros, que la Tierra ha visto civilizaciones surgir y desaparecer, dejando solo sombras y susurros atrás. Hay inundaciones en casi todas las tradiciones. La historia de Noé es quizás la más familiar, pero es solo una versión. La epopeya de Gilgamesh, escrita en Sumeria, cuenta sobre Utnapishtim, quien sobrevivió a un diluvio enviado por los dioses. La mitología griega recuerda a Deucalión, quien construyó un arca y repobló la tierra. Los textos hindúes describen a Manu, quien fue advertido por un pez avatar de Vishnu y salvó a la humanidad de las aguas crecientes. Los Hopi recuerdan una inundación que terminó el tercer mundo. Los aztecas recordaban un mundo ahogado bajo las olas. Las leyendas chinas hablan de Gon y Yu, quienes lucharon por controlar inundaciones catastróficas. Las historias aborígenes australianas cuentan de un tiempo cuando el mar se elevó y tragó la tierra. Estas no son historias idénticas. Los detalles difieren, los nombres cambian, pero el recuerdo central es el mismo. Agua elevándose, tierra desapareciendo, civilizaciones barridas, solo un remanente sobreviviendo para llevar el recuerdo hacia adelante. Los geólogos te dirán que los niveles del mar han subido dramáticamente en el pasado, particularmente al final de la última era de hielo. Hace aproximadamente 12.000 años, cuando los glaciares se derritieron y las costas cambiaron
y lo que habían sido tierras bajas fértiles se convirtieron en fondo oceánico. Esto es un hecho. Lo especulativo es qué había allí antes de que llegaran las aguas. ¿Quién vivía en esas tierras ahogadas? ¿Qué construyeron? ¿Qué sabían? Si una civilización existió en llanuras costeras que ahora están a cientos de pies bajo el agua, casi no tendríamos forma de saberlo. El océano es paciente. Borra lentamente pero completamente. La madera se pudre, el barro se asienta, la piedra se desmorona bajo el peso de milenios. A menos que vayamos a buscar, y apenas hemos comenzado a buscar, esos lugares permanecen ocultos, sus historias perdidas, su existencia reducida a mito. Pero quizás los mitos son suficientes, quizás son todo lo que necesitamos. No como prueba, sino como posibilidad, como un recordatorio de que el mundo es más antiguo y más extraño que la pequeña porción de él que podemos ver claramente. La séptima civilización, el séptimo intento. Si somos de hecho la séptima, entonces 6 vinieron antes de nosotros. 6 surgieron y cayeron y dejaron casi nada detrás excepto la tenue memoria genética de que algo se perdió, de que no somos el comienzo, solo el último capítulo en una historia que comenzó mucho antes de que existiera la escritura para registrarla. La pregunta se convierte en ¿qué podría destruir una civilización tan completamente que casi nada permanezca? Pensamos en nuestro propio mundo como permanente, nuestras ciudades como eternas, nuestro conocimiento como preservado de manera segura en bibliotecas y servidores e instituciones que seguramente nos sobrevivirán. Pero la permanencia es una ilusión que nos contamos para consuelo. Todo lo que hemos construido podría desaparecer, dado suficiente tiempo y las circunstancias correctas, dejando atrás solo fragmentos que los pueblos futuros podrían confundir con algo más completamente, o perder por completo. Considera qué quedaría de nosotros si la humanidad desapareciera mañana. Las ciudades permanecerían por un tiempo, tal vez unos pocos siglos si tuvieran suerte, pero el clima y la vegetación las reclamarían más rápido de lo que imaginamos. El concreto se agrieta, el acero se oxida, el vidrio se rompe. Dentro de 1000 años, la mayor parte de lo que hemos construido serían escombros irreconocibles. Dentro de 10.000 años, estaría enterrado, erosionado, disperso. Las únicas cosas que podrían sobrevivir en forma reconocible serían las estructuras más simples y masivas, cosas hechas de piedra, construidas cerca del suelo, en lugares donde la geología conservara de manera favorable. ¿Y nuestro conocimiento? Los libros se pudrirían en décadas. Los archivos digitales los sobrevivirían quizás un siglo, si los servidores de alguna manera mantuvieran energía, pero más probablemente desaparecerían en años, corrompidos o simplemente borrados cuando los sistemas fallaran. La nube, ese repositorio invisible en el que confiamos con todo, se evaporaría en el momento en que la electricidad dejara de fluir. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos descubierto, desaparecido. A menos que alguien eligiera activamente preservarlo en una forma que pudiera sobrevivir al tiempo profundo. Tabletas de piedra, quizás, o placas de metal, o conocimiento transmitido oralmente, generación tras generación, transformándose lentamente en mito, a medida que los detalles se difuminan y el contexto se desvanece. Esto no es especulación. Esto es lo que sucedería, y si nos sucedería a nosotros, podría haber sucedido antes, 6 veces antes, si las historias son correctas. 6 civilizaciones surgiendo en las largas eras antes de que comenzara la historia, cada una alcanzando alguna medida de complejidad,
cada una cayendo ante fuerzas que no podían controlar o no anticiparon, cada una dejando atrás tan poco que ya no reconocemos su existencia, excepto como mito, como leyenda, como historias contadas a niños sobre mundos que vinieron antes. La tradición Hopi es particularmente específica. Hablan de 4 mundos, no 7, pero el patrón es idéntico. El primer mundo fue destruido por fuego, volcanes en erupción, la tierra misma volviéndose contra aquellos que habían olvidado cómo vivir en equilibrio. El segundo mundo terminó en hielo, la temperatura cayendo en picado, la tierra volviéndose inhabitable. El tercer mundo se ahogó bajo el agua, las inundaciones llegando repentinamente, cubriendo todo. Y ahora vivimos en el cuarto mundo, que los Hopi dicen que también terminará, aunque cómo y cuándo, las historias no lo dicen. Solo que lo hará, porque eso es lo que hacen los mundos. Terminan. Otras tradiciones cuentan de manera diferente. Los aztecas recordaban 5 soles, 5 eras, cada una gobernada por un dios diferente, cada una destruida por turnos. El primer sol, dijeron, fue devorado por jaguares. El segundo sol fue barrido por el viento. El tercer sol ardió en una lluvia de fuego. El cuarto sol se ahogó bajo el agua. Y vivimos ahora bajo el quinto sol, el sol del movimiento, que terminará en terremotos cuando la tierra se sacuda hasta despedazarse. Los detalles varían, pero de nuevo, el patrón se mantiene. Los mundos surgen, los mundos caen, y no somos los primeros en caminar este sendero. La cosmología hindú opera en una escala que empequeñece estas otras tradiciones. Los yugas, las grandes eras, abarcan cientos de miles de años. La era actual, el Kali Yuga, comenzó hace aproximadamente 5.000 años y durará otros 400.000. Pero incluso esto es solo un pequeño ciclo dentro de ciclos más grandes. 1000 yugas forman un día de Brahma. Una vida de Brahma contiene innumerables días así. Los números se vuelven sin sentido, casi deliberadamente, como si el punto no fuera la precisión, sino más bien la transmisión de algo demasiado vasto para la comprensión humana. Que el tiempo es profundo, que las civilizaciones son temporales, que todo lo que pensamos como permanente es solo un momento en un patrón que se repite sin fin. Quizás el número 7 no viene de ninguna tradición única, sino de la acumulación de memoria a través de tradiciones. Quizás diferentes culturas recordaron diferentes ciclos, diferentes eras, y el número 7 emergió como una especie de promedio, un compromiso, el punto donde las historias parecían converger. O quizás 7 es simplemente un número que aparece frecuentemente en la mitología humana porque se siente completo. 7 días, 7 planetas visibles a simple vista, 7 notas en una escala musical. Es posible que la séptima civilización sea simbólica en lugar de literal, una forma de decir, esto ha sucedido muchas veces antes, sin afirmar saber exactamente cuántas. Pero, ¿y si no es simbólico? ¿Y si alguien, en algún lugar, en alguna era olvidada, realmente llevó la cuenta? ¿Y si hubo una civilización que sobrevivió a la caída de la anterior, que recordó las historias de los sobrevivientes, que transmitió el conocimiento de cuántas veces esto ya había sucedido? Los guardianes del tiempo profundo, podríamos llamarlos, los recordadores. Y quizás tallaron el número en piedra, o lo tejieron en historias, o lo construyeron en monumentos que todavía están en lugares que aún no hemos aprendido a leer correctamente. Göbekli Tepe, de nuevo, exige atención. No debería existir, y sin embargo existe. Las piedras están dispuestas en círculos, talladas con imágenes de animales, zorros, leones, escorpiones, pájaros,
y símbolos abstractos cuyo significado solo podemos adivinar. La precisión del trabajo sugiere organización, planificación, una sociedad con recursos excedentes y trabajo especializado. Y sin embargo, las personas que lo construyeron, según todo lo que creemos saber, eran cazadores-recolectores. No tenían agricultura, no tenían ciudades, no tenían escritura. Eran, según nuestra definición, primitivos, excepto que no lo eran. Construyeron algo que requería conocimiento, habilidad, cooperación, visión, y luego lo enterraron. ¿Por qué enterrarías algo así? Las explicaciones usuales involucran ritual, religión, algún tipo de cierre ceremonial. Pero hay otra posibilidad, más silenciosa y más inquietante, que estaban tratando de preservarlo, que sabían que algo venía, inundación, hielo, fuego, colapso, y querían asegurarse de que este lugar sobreviviera, incluso si ellos no lo hacían. El entierro protege, la tierra es una manta, la piedra perdura. Si quisieras dejar un mensaje para quien viniera después, para el próximo ciclo, el próximo intento, enterrar tus monumentos podría ser la elección más sabia. Deja que la catástrofe pase. Deja que el mundo se rehaga. Y quizás algún día alguien excavará y recordará. Los Anunnaki aparecen en textos sumerios como seres que vinieron de otro lugar, a menudo traducidos como aquellos que del cielo vinieron, aunque la traducción es disputada y el significado incierto. Se describen como maestros, como portadores de conocimiento, como aquellos que mostraron a la humanidad cómo construir, cómo cultivar, cómo organizarse en ciudades. Los textos son fragmentarios y poéticos, abiertos a interpretación sin fin, pero una lectura, y es solo una de muchas, es que los Anunnaki no eran dioses en el sentido sobrenatural, sino sobrevivientes de una era anterior, personas que llevaban conocimiento de una civilización previa y lo transmitieron a las tribus primitivas que encontraron. Esto los convertiría en refugiados, en cierto sentido. Los últimos remanentes del sexto mundo, quizás, llegando a las ruinas de una catástrofe para encontrar grupos dispersos de humanos viviendo en las condiciones más básicas y eligiendo enseñarles, ayudarles a reconstruir, sembrar la posibilidad del séptimo intento. Y luego, cuando su trabajo estaba hecho, o cuando se dieron cuenta de que no podía sostenerse, se retiraron, desvaneciéndose en la memoria, convirtiéndose en mito, siendo recordados no como personas, sino como dioses, porque eso es lo que los sobrevivientes de una era perdida parecerían para aquellos que vinieron después, imposiblemente sabios, imposiblemente poderosos, imposiblemente diferentes. Los textos dicen que los Anunnaki se cansaron, que se fatigaron de su papel, que se retiraron a sus ciudades y finalmente desaparecieron, dejando que la humanidad manejara sus propios asuntos. Hay una melancolía en esto, una sensación de algo terminando no con violencia, sino con retirada silenciosa. Quizás conocían el patrón, quizás lo habían visto antes, en su propio tiempo, y reconocieron que sin importar lo que construyeran, lo que enseñaran, eventualmente seguiría la misma trayectoria: surgir, alcanzar el pico, declinar, caer. Quizás eligieron irse antes de la caída para ahorrarse el dolor de verlo suceder de nuevo. O quizás no se fueron en absoluto. Quizás todavía están aquí, tejidos tan profundamente en nuestra ascendencia que ya no podemos separarlos de nosotros mismos. Quizás cada humano vivo lleva fragmentos de esos pueblos anteriores en nuestros huesos, nuestros genes, nuestros instintos heredados. Quizás por eso las historias persisten, no porque nos las contaran,
sino porque son parte de nosotros, codificadas de maneras que no entendemos completamente, surgiendo en sueños y mitos y la ocasional certeza extraña de que hemos estado aquí antes, de que ya hemos hecho todo esto antes, de que ya sabemos cómo termina la séptima civilización. Si somos de hecho la séptima, entonces la pregunta no es solo si caeremos, el patrón sugiere que lo haremos, sino si dejaremos algo atrás para la octava, si enterraremos nuestros propios monumentos, preservaremos nuestro propio conocimiento, transmitiremos la sabiduría que hayamos logrado acumular, o si simplemente desapareceremos, como lo hicieron los otros, dejando solo mitos para que los próximos los descifren. Hay patrones en el colapso que se repiten con tal regularidad que comienzan a sentirse inevitables. Las civilizaciones generalmente no caen repentinamente, aunque a menudo parece así en las historias abreviadas que nos contamos. Se erosionan lentamente desde dentro, sus cimientos debilitándose a lo largo de generaciones, hasta que el peso de su propia complejidad se vuelve insoportable. Y luego, cuando llega el desencadenante final, invasión, sequía, plaga, cambio climático, la estructura que parecía permanente se desmorona en lo que se siente como un instante, pero en realidad llevaba mucho tiempo llegando. Roma es el ejemplo al que volvemos más frecuentemente, porque tenemos registros de su declive, siglos de documentación rastreando el lento desenredo. El imperio no cayó, porque los bárbaros aparecieron en las puertas una mañana. Cayó porque el sistema económico se había vuelto insostenible, porque la corrupción política había vaciado las instituciones, porque la población había perdido la fe en las estructuras que los mantenían unidos, porque el clima cambió y los cultivos fallaron y las enfermedades se propagaron y la compleja red de comercio y suministro que mantenía vivas las ciudades comenzó a deshilacharse. Los bárbaros fueron solo el peso final en un edificio que ya estaba colapsando. ¿Y antes de Roma? Las civilizaciones de la Edad de Bronce, los micénicos, los hititas, los egipcios del Reino Nuevo, todas declinaron en el lapso de unas pocas generaciones alrededor del 1200 antes de la era común. El colapso fue tan extendido, tan total, que los historiadores lo llaman el colapso de la Edad de Bronce, y el debate aún se enfurece sobre qué lo causó. Pueblos del mar llamaban a los invasores, aunque nadie sabe quiénes eran realmente o de dónde venían. Cambio climático, sequía, terremotos, falla de sistemas, probablemente todas estas cosas a la vez, fallas en cascada que se alimentaron entre sí hasta que todo el mundo interconectado del Mediterráneo oriental se desintegró. Lo que es sorprendente es qué tan rápido desapareció la alfabetización después. Los griegos micénicos olvidaron cómo escribir. Durante 400 años no hay registros escritos de Grecia, nada. Un período que los historiadores llaman las Edades Oscuras griegas, no porque las personas fueran atrasadas, sino porque estamos ciegos a ellas, careciendo de los documentos que nos permitirían ver qué estaban haciendo. Cuando la escritura regresó, era un sistema completamente diferente, tomado de los fenicios, sin memoria del lineal B, la escritura que sus ancestros habían usado. El conocimiento simplemente se había evaporado. Así es como se ve el colapso, no destrucción dramática, sino olvido silencioso. La generación que experimenta el colapso todavía recuerda las viejas formas, pero están demasiado ocupados sobreviviendo para escribir las cosas. Sus hijos escuchan historias, pero crecen en un mundo donde los viejos sistemas ya no funcionan, donde las razones para hacer las cosas de cierta manera se han vuelto oscuras. Sus nietos heredan solo fragmentos,
piezas de tradición cuyo contexto se ha perdido, y en unos pocos siglos el pasado se ha convertido en leyenda, y las leyendas se han convertido en mitos, y los mitos se han convertido en cuentos, para dormir sin conexión clara con nada real. Si esto les sucedió a las civilizaciones de la Edad de Bronce, pueblos para los que tenemos registros extensos, ciudades que hemos excavado, idiomas que aún podemos leer, ¿cuánto más completamente sucedería a civilizaciones aún más antiguas, civilizaciones que existieron antes de la escritura, antes de las ciudades como las reconocemos, en eras donde la única forma de preservar el conocimiento era a través de la tradición oral y los monumentos físicos? Desaparecerían casi completamente. Y sin embargo, las historias permanecerían, codificadas en los mitos, distorsionadas por el tiempo, pero aún llevando algún núcleo de memoria sobre lo que vino antes. Los mitos de inundación son particularmente interesantes porque se agrupan alrededor de un período de tiempo específico. Hace aproximadamente 12.000 años, la última era de hielo terminó y los niveles del mar se elevaron dramáticamente a medida que los glaciares se derritieron. Las costas cambiaron cientos de millas tierra adentro. Los valles de ríos se inundaron, las islas desaparecieron, las llanuras costeras que habían estado habitadas durante miles de años, tierras bajas fértiles y templadas, donde las personas naturalmente se habrían congregado, quedaron bajo el agua y permanecieron allí. Si las civilizaciones existieron en esas regiones, y no hay razón particular para pensar que no lo hicieron, habrían sido destruidas completamente. Sus ciudades y monumentos ahora enterrados bajo cientos de pies de océano y miles de años de sedimento. Apenas hemos explorado el fondo del océano. El esfuerzo requerido para buscar sistemáticamente estructuras en agua tan profunda es inmenso, y las áreas con más probabilidades de producir resultados son vastas. Pero ocasionalmente aparecen cosas. Frente a la costa de India, cerca de la ciudad sumergida de Dwarka, el sonar ha detectado estructuras que parecen artificiales, dispuestas en patrones que sugieren planificación. Frente a Japón, el monumento de Yonaguni, una formación rocosa masiva con lo que parecen terrazas talladas y ángulos rectos, permanece controvertido, con algunos arqueólogos insistiendo en que es natural y otros igualmente seguros de que es hecho por el hombre. En el Mediterráneo, en el Caribe, a lo largo de las costas de casi todos los continentes, hay anomalías, cosas que podrían ser formaciones geológicas o podrían ser algo más. El problema es la certeza. Sin excavación, sin análisis, sin la capacidad de fechar las estructuras y estudiarlas correctamente, nos quedamos con imágenes y especulación. Y el establecimiento académico, comprensiblemente cauteloso, tiende a errar del lado de las explicaciones naturales, a menos que la prueba sea abrumadora. Lo que significa que incluso si hay ruinas allá abajo, incluso si hay rastros de civilizaciones anteriores, permanecerán en una especie de estado liminal, no probadas, no refutadas, simplemente inexploradas y por lo tanto académicamente invisibles. Pero los mitos no requieren prueba. Los mitos recuerdan. En la tradición hindú había una ciudad llamada Dwarka, hogar de Krishna, una ciudad dorada en la costa que se hundió bajo las olas cuando Krishna murió. El mito la coloca hace aproximadamente 5.000 años. Los estudios arqueológicos han encontrado estructuras bajo el agua en el Golfo de Kambat que la datación por carbono sugiere tienen 9.000 años de antigüedad, posiblemente más. Las fechas no coinciden perfectamente, pero la memoria de una ciudad ahogada persiste. En el relato de Platón,
Atlántida era una civilización poderosa que existió 9000 años antes de su propio tiempo, lo que la colocaría hace aproximadamente 11.000 años, justo al final de la era de hielo, justo cuando los niveles del mar estaban subiendo. Platón afirmó que estaba relatando una historia contada al legislador griego Solón por sacerdotes egipcios, quienes dijeron que sus registros se remontaban mucho más allá de cualquier cosa que los griegos recordaran. Si Platón estaba registrando una tradición real o creando un cuento alegórico para hacer un punto filosófico, nunca lo sabremos. Pero la especificidad es intrigante. 9000 años. Una civilización destruida por terremotos e inundaciones en un solo día y noche. Una isla que se hundió bajo el mar y desapareció. La tradición azteca habla de Aztlán, la patria ancestral de la cual su pueblo migró, un lugar asociado con el agua, a veces descrito como una isla. No pudieron localizarla, no pudieron regresar a ella, porque estaba perdida, sumergida o destruida, o simplemente demasiado lejos para encontrar de nuevo. El nombre mismo significa lugar de blancura o lugar de garzas, pero la memoria llevaba consigo un sentido de algo paradisíaco, algo que había sido dejado atrás o quitado. Estas tierras ahogadas, reales o imaginadas, pueblan las mitologías de pueblos a través del mundo con notable consistencia. Los galeses recuerdan Cantrer Gwaelod, una tierra baja fértil protegida por muros marinos que fallaron. Los bretones cuentan historias de Is, una ciudad tragada por el océano cuando se abrieron las compuertas. Los irlandeses hablan de Tir na Nog, la tierra de la juventud, a veces descrita como una isla que se hundió o se volvió inalcanzable. Incluso en las Américas, separadas de Europa y Asia por vastos océanos, las historias de inundación y pérdida aparecen con la misma insistencia, la misma melancolía. Quizás estas son simplemente la experiencia humana universal de erosión costera, de tormentas que destruyen comunidades costeras, amplificadas a través de la narración en algo mítico. Quizás cada cultura cerca del agua eventualmente desarrolla historias de inundación porque las inundaciones son comunes y catastróficas. Esta es la explicación racional, y probablemente sea parcialmente cierta, pero no explica del todo la consistencia de ciertos detalles, la repentinidad, la totalidad, el sentido de un mundo entero siendo borrado en lugar de solo una aldea o una ciudad. Y no explica por qué las historias se agrupan alrededor de ese período de tiempo específico, ese momento cuando la era de hielo terminó y el mundo genuinamente se transformó. Si somos la séptima civilización, entonces las 6 que vinieron antes existieron en mundos diferentes al nuestro, mundos con diferentes costas, diferentes climas, diferentes paisajes. La Tierra en el apogeo de la última era de hielo no se parecía en nada a la Tierra que habitamos ahora. Los niveles del mar eran 400 pies más bajos. Lo que ahora es el Mar del Norte era una llanura plana llamada Doggerland, habitada y fértil. El Canal de la Mancha no existía. Podías caminar desde Gran Bretaña hasta Francia. Indonesia era parte del continente asiático, una vasta península llamada Sundaland. El Golfo Pérsico era un valle fluvial. El Mediterráneo era más pequeño, sus costas a millas más lejos de lo que están hoy. Las personas vivían en esos lugares. Tenían que haberlo hecho. Las costas habrían sido las regiones más hospitalarias, ricas en recursos, templadas en clima. Y cuando el hielo se derritió y las aguas subieron, lentamente al principio, y luego en pulsos, en oleadas, esas personas habrían retrocedido tierra adentro, generación tras generación, viendo desaparecer sus tierras,
llevando consigo la memoria de lo que se había perdido. Para cuando las aguas se estabilizaron, hace aproximadamente 8.000 años, el viejo mundo había desaparecido, ahogado, olvidado, reducido a historias sobre un tiempo antes de la inundación, cuando las cosas eran diferentes, cuando los ancestros vivían en lugares que ya no existían. Este es el sexto mundo, quizás, o el quinto, o el cuarto. Una de las civilizaciones que vinieron antes de nosotros, no monumentalmente avanzadas de la manera en que imaginamos alienígenas antiguos o supertecnología atlante, sino simplemente humanas, simplemente organizadas, simplemente exitosas en adaptarse a su entorno, hasta que el entorno cambió demasiado rápido para que la adaptación pudiera seguir el ritmo. Y cayeron, no porque fueran malvados o tontos, sino porque el mundo se rehizo a sí mismo y no pidió su permiso. El hielo ha regresado antes y regresará de nuevo. Esto no es especulación, sino certeza geológica. Vivimos en un período interglacial, un intervalo cálido entre eras de hielo, y estos intervalos históricamente duran entre 10 y 15.000 años. Estamos aproximadamente 12.000 años dentro del actual. El hielo es paciente. Volverá cuando las condiciones se alineen, cuando la mecánica orbital que gobierna la relación de la Tierra con el Sol cambie de la manera correcta, cuando las corrientes oceánicas se reconfiguren, cuando los circuitos de retroalimentación que regulan la temperatura se inclinen en la dirección del frío en lugar del calor. Cuando llegue, no se anunciará con drama. No habrá un solo día en que todo cambie. En cambio, los inviernos crecerán más largos, casi imperceptiblemente al principio. Los veranos se acortarán. La nieve que se habría derretido permanecerá. Los glaciares que han estado retrocediendo durante milenios se detendrán, se estabilizarán y luego comenzarán a avanzar. Las temporadas de crecimiento se contraerán. Las cosechas fallarán con más frecuencia. Y lentamente, a lo largo de generaciones, el hielo reclamará las latitudes del norte, empujando a las poblaciones humanas hacia el sur en bandas cada vez más abarrotadas de tierra habitable. Esto es lo que les sucedió a las civilizaciones que existieron durante la última era de hielo, si las civilizaciones existieron entonces. Y no hay razón particular para creer que no lo hicieron. Los humanos anatómicamente modernos han existido durante al menos 200.000 años, posiblemente 300.000, dependiendo de cómo definas moderno. Durante la gran mayoría de ese tiempo, éramos tan inteligentes como lo somos ahora, con la misma capacidad para el lenguaje, la fabricación de herramientas, el pensamiento abstracto, la planificación. La única diferencia era el entorno que habitábamos y el conocimiento que habíamos acumulado. Durante la mayor parte de esos 200.000 años, el hielo estuvo presente, creciendo y menguando en ciclos, pero presente. La última era de hielo comenzó hace aproximadamente 115.000 años y no terminó hasta hace 12.000 años. Eso es más de 100.000 años de existencia humana en un mundo dominado por el hielo, con niveles del mar bajos y costas extendidas y climas radicalmente diferentes de lo que conocemos. Es razonable asumir que durante todo ese tiempo, los humanos simplemente vagaron, cazaron, recolectaron, y no construyeron nada permanente, no aprendieron nada acumulativo, no se organizaron en nada más complejo que pequeñas bandas. Quizás. La evidencia arqueológica sugiere largos períodos de estasis relativa, con tecnologías de herramientas de piedra permaneciendo prácticamente sin cambios durante decenas de miles de años. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
particularmente cuando hablamos de materiales que se descomponen: madera, cuero, fibra, hueso. Las cosas que sobrevivirían son piedra y ocasionalmente arcilla cocida, e incluso esas solo en condiciones donde la geología conserva favorablemente. Todo lo demás desaparece, dejándonos con la impresión de simplicidad que puede no reflejar la realidad completa. Sin embargo, hay indicios, figurillas talladas de hace 30.000 años mostrando habilidad artística sofisticada, pinturas rupestres de incluso antes mostrando no solo representación, sino estilo, narrativa, pensamiento simbólico, flautas de hueso que prueban tradición musical, sitios de entierro con ajuares funerarios que sugieren creencia en una vida después de la muerte, o al menos significado ritual. Estos no son los artefactos de personas viviendo momento a momento. Estos son los productos de cultura, de conocimiento acumulado, de sociedades lo suficientemente complejas como para apoyar a especialistas, artistas, músicos, chamanes, narradores. Y si podían hacer eso, ¿qué más podían hacer? Podían organizar trabajo para construir estructuras que desde entonces han sido destruidas o enterradas. Podían desarrollar tecnologías que no reconoceríamos porque usaban materiales que no sobreviven. Podían haber tenido sistemas de conocimiento astronómicos, matemáticos, medicinales, que se transmitieron oralmente y nunca se escribieron porque la escritura no había sido inventada o porque había sido inventada pero usaba materiales que ya no podemos recuperar. La narrativa convencional dice que no, que todo esto emergió repentinamente y recientemente, que la civilización es un desarrollo muy nuevo. Pero esa narrativa descansa en suposiciones sobre qué deja evidencia y qué no, sobre dónde hemos buscado y qué hemos encontrado. No hemos excavado la mayor parte de la Tierra, ni siquiera hemos estudiado la mayor parte de ella adecuadamente. Y los lugares donde seríamos más propensos a encontrar evidencia de civilizaciones anteriores, las antiguas costas ahora bajo el agua, los valles fluviales ahora enterrados bajo milenios de sedimento, son precisamente los lugares que menos hemos explorado. El evento Younger Dryas ofrece un vistazo de qué tan rápido pueden cambiar las cosas. Hace aproximadamente 12.800 años, justo cuando la era de hielo estaba terminando y el mundo se estaba calentando, el clima repentinamente se revirtió. Las temperaturas se desplomaron. Los glaciares, que habían estado retrocediendo, avanzaron de nuevo. Este período frío duró más de 1000 años antes de terminar tan abruptamente como comenzó. La causa todavía se debate. Corrientes oceánicas interrumpidas, quizás, o el impacto de un cometa o asteroide, fragmentándose en la atmósfera. Cualquiera que haya sido el desencadenante, el efecto fue dramático. Cualquier civilización que hubiera comenzado a florecer durante el calentamiento anterior habría sido devastada. Hay capas de ceniza y hollín en el registro geológico de este período, evidencia de incendios generalizados. La megafauna se extinguió. Mamuts, perezosos gigantes, gatos dientes de sable, ecosistemas enteros colapsando en unos pocos siglos. Las poblaciones humanas se contrajeron. Las tradiciones de caza y recolección que habían persistido durante miles de años llegaron a su fin. Y cuando el clima se estabilizó nuevamente hace alrededor de 11.600 años, el mundo que emergió era diferente. Es cuando la agricultura comienza a aparecer en el registro arqueológico. Es cuando los asentamientos permanentes comienzan a aparecer. Es cuando comienza lo que llamamos civilización. Pero, ¿y si no estaba comenzando? ¿Y si se estaba reconstruyendo?
¿Y si las personas que comenzaron a cultivar en el creciente fértil, que construyeron Göbekli Tepe, que establecieron las primeras aldeas, lo estaban haciendo con el conocimiento heredado de pueblos que lo habían hecho antes, en una era anterior, en un mundo que había sido destruido por la catástrofe del Younger Dryas? El conocimiento no habría sido completo, demasiado se habría perdido en el colapso, pero los fragmentos podrían haber sobrevivido. Historias, técnicas, recuerdos de un tiempo cuando las cosas eran diferentes. Esto explicaría por qué la agricultura aparece relativamente repentinamente en múltiples lugares alrededor del mundo, en unos pocos miles de años entre sí. No porque múltiples grupos la inventaron independientemente desde cero, sino porque el conocimiento ya estaba allí, latente, llevado por sobrevivientes, esperando a que las condiciones se estabilizaran lo suficiente para implementarlo de nuevo. Explicaría por qué algunas de las estructuras más tempranas que encontramos muestran tal sofisticación. No porque las personas primitivas repentinamente se volvieron brillantes, sino porque estaban trabajando a partir de plantillas, de recuerdos de cómo las cosas habían sido construidas antes. Los Anunnaki, en esta lectura, podrían haber sido esos sobrevivientes, no dioses, no alienígenas, sino personas de la era anterior que soportaron la catástrofe y emergieron para encontrar tribus dispersas, viviendo en las ruinas del viejo mundo. Enseñaron porque recordaban, se retiraron porque eran pocos, y envejeciendo, y eventualmente murieron, dejando atrás solo historias que crecieron más míticas con cada relato. Sus ciudades podrían haber sido remanentes de antes del Younger Dryas, reparadas y ocupadas por un tiempo, y luego abandonadas a medida que la población que sabía cómo mantenerlas disminuyó y finalmente desapareció. Sumeria misma podría haber sido una sombra de algo más antiguo. Los sumerios siempre afirmaron que no eran nativos de la región, que habían venido de otro lugar, aunque nunca especificaron dónde. Su idioma era único, no relacionado con ninguna otra familia de idiomas conocida, sugiriendo aislamiento u orígenes antiguos. Su matemática usaba base 60, un sistema tan complejo que todavía no entendemos completamente por qué lo eligieron, aunque todavía usamos sus remanentes en nuestras horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos y círculos de 360 grados. Tenían listas de reyes que se extendían imposiblemente lejos, con gobernantes reinando durante miles de años. Claramente mítico, claramente exagerado, pero quizás codificando algo real, algún recuerdo de tiempo profundo, de eras que vinieron antes. Y luego Sumeria cayó, no repentinamente, no catastróficamente, sino a través del proceso normal de conquista y asimilación. Llegaron los acadios, luego los babilonios, luego los asirios, luego los persas. Cada nuevo imperio construyó sobre las ruinas del viejo, preservando algo de conocimiento, descartando otras piezas, agregando sus propias contribuciones. Para cuando llegaron los griegos, Sumeria ya era historia antigua, sus ciudades abandonadas, su idioma casi olvidado, preservado solo por escribas copiando viejas tablillas que apenas podían entender. Y luego incluso eso se detuvo. Durante 2000 años, el sumerio fue completamente ilegible, sus textos misteriosos, su civilización reducida a vagas referencias bíblicas y relatos clásicos fragmentarios. Solo lo recuperamos en el siglo XIX, por suerte y erudición paciente, descifrando el cuneiforme que había sobrevivido en bibliotecas enterradas. ¿Y si no hubiéramos encontrado esas tablillas? ¿Y si hubieran sido destruidas o perdidas o nunca hubieran sido escritas en arcilla,
un material que accidentalmente preserva bien, sino en algo orgánico que se pudrió? Sumeria existiría solo como mito. Podríamos escuchar historias sobre una gran civilización en Mesopotamia que inventó la escritura y las matemáticas y la ley, pero no podríamos confirmarlo, no podríamos leer sus palabras, no podríamos distinguir el hecho de la leyenda. Serían como Atlántida, posibles pero no probados, recordados pero no documentados, una historia en lugar de una historia. Esto es lo que les sucede a las civilizaciones cuando caen y pasa suficiente tiempo. Se convierten en historias, y si pasa suficiente tiempo, se convierten en mitos. Y si pasa aún más tiempo, no se convierten en nada en absoluto, ni siquiera recordadas, solo un vacío en el registro que nadie nota, porque el registro mismo ha sido olvidado. La séptima civilización, asumiendo que lo somos, tiene la ventaja de vivir en una era de preservación sin precedentes. Escribimos en medios que podrían sobrevivir: piedra, metal, incluso plástico, y en cantidades tan vastas que alguna fracción casi ciertamente perdurará. Pero la sexta civilización, la quinta, la cuarta, no tenían tal ventaja. Si escribieron, fue en materiales que se descompusieron. Si construyeron, fue con técnicas que dejaron poco rastro. Si sabían cosas que no sabemos, codificaron ese conocimiento en formas que ya no podemos acceder. Y así desaparecieron. No porque fueron destruidos por dioses o alienígenas o catástrofes más allá de la imaginación, sino porque eran humanos. Y los humanos son frágiles, y las civilizaciones aún más. Y el tiempo borra todo lo que no se preserva activamente. Llegó el hielo, o subieron las aguas, o el clima cambió, o las redes comerciales colapsaron, o las enfermedades se propagaron, o las guerras los consumieron, o simplemente la entropía lenta del olvido se instaló, y se desvanecieron una por una, dejando solo los más tenues rastros en los mitos que todavía contamos. Pensamos en nosotros mismos como diferentes. Esta es quizás la suposición más peligrosa que llevamos, la creencia de que porque tenemos tecnología, porque tenemos ciencia, porque podemos dividir átomos y enviar mensajes a través del mundo, en milisegundos, somos de alguna manera inmunes a las fuerzas que derribaron todo lo que vino antes. No lo somos. Estamos sujetos a las mismas vulnerabilidades, las mismas fragilidades, quizás aún más, porque nuestra complejidad se ha convertido en nuestra dependencia. Las civilizaciones antiguas colapsaron cuando sus granjas fallaron, cuando sus rutas comerciales fueron cortadas, cuando sus fuentes de agua se secaron. Estos eran problemas localizados, afectando regiones, imperios, culturas, pero rara vez el mundo entero a la vez. Hoy hemos construido un sistema global tan interconectado que el fallo en un nodo puede cascadear a través de toda la red. Nuestra comida viene de a través de océanos. Nuestros medicamentos se fabrican en continentes diferentes de donde se usan. Nuestra economía funciona con electricidad e infraestructura digital que tomaría solo días en fallar catastróficamente si la red se cayera y permaneciera caída. Hemos construido una estructura magnífica, pero descansa sobre cimientos que apenas entendemos y ciertamente no controlamos. El Sol podría hacerlo. Sabemos esto con certeza. En 1859, una tormenta solar golpeó la Tierra con tal intensidad que los sistemas de telégrafo a través de América del Norte y Europa fallaron, algunos incendiándose, operadores recibiendo descargas. El evento, llamado el evento Carrington, ocurrió en un momento en que nuestra infraestructura eléctrica era primitiva.
Si la misma tormenta golpeara hoy, el daño sería catastrófico. Las redes eléctricas se sobrecargarían, los transformadores se quemarían, los satélites fallarían. Y porque hemos centralizado todo, porque hemos construido sistemas que asumen energía continua y comunicación continua, los fallos en cascada se propagarían más rápido de lo que podríamos responder. Semanas sin electricidad, meses sin ciertos tipos de atención médica, años para reconstruir completamente la infraestructura. Y en ese tiempo, ¿cuántas personas morirían? ¿Cuánto conocimiento se perdería? ¿Hasta dónde se desenredaría la sociedad? ¿O podría ser algo más lento, más insidioso? El cambio climático no destruye civilizaciones de la noche a la mañana. Las hace insostenibles gradualmente, apretando las zonas agrícolas, empujando a las poblaciones a la migración, tensionando los recursos, hasta que las estructuras sociales se pandean. El colapso de la Edad de Bronce pudo haber comenzado de esta manera. Décadas de sequía haciendo que el sistema de comercio interconectado fuera imposible de mantener. La escasez de alimentos llevando a disturbios, los refugiados de regiones fallidas poniendo presión sobre las más estables, hasta que toda la red se desintegró. Vemos los mismos patrones emergiendo ahora. Sequías alargándose, cosechas fallando con más frecuencia, migraciones masivas comenzando. Las etapas tempranas, quizás, de un proceso que podría llevar siglos en desarrollarse completamente, o podría acelerarse de maneras que no anticipamos, o podría ser enfermedad. Nos hemos acostumbrado tanto a los antibióticos y las vacunas que hemos olvidado qué tan recientemente se inventaron estas cosas, qué tan precaria podría ser su efectividad. Las bacterias evolucionan, los virus mutan. La pandemia que experimentamos fue leve comparada con lo que es posible, y aún así reveló qué tan frágiles son nuestros sistemas, qué tan rápido se rompen las cadenas de suministro, qué tan fácilmente se deshilacha la cohesión social cuando las personas están asustadas. Un patógeno verdaderamente devastador, algo con la letalidad del ébola y la transmisión de la influenza, podría reducir las poblaciones humanas dramáticamente en una sola generación. No hasta la extinción, probablemente, pero lo suficiente como para colapsar los sistemas complejos en los que confiamos. Y después, en el mundo de los sobrevivientes, ¿cuánto de lo que sabemos se preservaría? ¿A cuántos les importaría preservarlo cuando están luchando simplemente por comer? Los arsenales nucleares todavía están ahí, miles de ojivas, muchas en alerta de gatillo sensible, capaces de terminar la civilización en una tarde. Hemos vivido con esta posibilidad durante 80 años ahora, crecido casi cómodos con ella, como si el hecho de que no haya sucedido, todavía significa que no sucederá. Pero los sistemas fallan, los humanos cometen errores, las situaciones políticas se deterioran. La Guerra Fría terminó sin intercambio nuclear, pero ese fue un tiro de dados. Habrá otros. Y todo lo que se necesita es un mal cálculo, un malentendido, un líder que genuinamente cree que puede ganar un intercambio limitado, y los misiles se lanzan, y las ciudades arden, y el humo llena la atmósfera, y la luz del sol se atenúa, y los cultivos fallan, y los sobrevivientes envidian a los muertos. Estos son los escenarios obvios, los que podemos ver claramente, porque ya han sucedido antes o los hemos estudiado extensivamente. Pero puede haber otros que no hemos anticipado, cosas que aún no reconocemos como amenazas porque nuestra comprensión es incompleta. El clima es más complejo de lo que nuestros modelos capturan. El comportamiento del Sol a lo largo de escalas de tiempo largas no está completamente mapeado.
El campo magnético que nos protege de la radiación cósmica se está debilitando y puede estar preparándose para invertirse. Algo que sucede cada pocos cientos de miles de años y podría, durante la transición, exponernos a niveles de radiación a los que no estamos adaptados para manejar. No sabemos lo que no sabemos, y esa ignorancia podría ser fatal. Lo sorprendente es que tampoco se necesitaría. No un apocalipsis, no un final dramático, solo una serie de fallos en cascada que superen nuestra capacidad de responder. La electricidad se va y permanece apagada. Los camiones dejan de entregar comida. Los hospitales se quedan sin suministros. Las plantas de tratamiento de agua se apagan. En una semana, las principales ciudades se vuelven inhabitables. En un mes, el número de muertos está en millones. En un año, los sobrevivientes se han dispersado en comunidades más pequeñas, tratando de reconstruir, pero sin la infraestructura, sin la base de conocimiento, sin las redes cooperativas que hacen posible la civilización. Y en una generación, los hijos de esos sobrevivientes solo tienen historias sobre el mundo anterior. Historias que se vuelven más míticas a medida que la conexión práctica con ese mundo se desvanece. Así es como termina la séptima civilización, quizás, no con una explosión, sino con una serie de eventos desafortunados que individualmente podríamos haber sobrevivido, pero colectivamente no podemos. Nuestra complejidad convirtiéndose en nuestra fragilidad, nuestra interconexión convirtiéndose en nuestra vulnerabilidad. Y después, cuando lleguen las próximas personas, y llegarán, los humanos son resilientes, sobrevivimos, siempre lo hemos hecho. Encontrarán ruinas que no pueden explicar completamente. Edificios hechos de materiales que ya no saben cómo producir. Máquinas cuyo propósito se ha vuelto oscuro. Libros en idiomas que no pueden leer. O más probablemente, ningún libro en absoluto, porque el papel se ha podrido y los discos duros se han corroído, y el conocimiento simplemente se ha evaporado en el mismo silencio que tragó a las 6 civilizaciones anteriores. Quizás contarán historias sobre nosotros. Quizás recordarán que una vez hubo personas que podían volar por el aire y hablar a través de continentes e iluminar la noche. Quizás construirán mitos alrededor de estos recuerdos, y los mitos crecerán más elaborados con cada relato, y eventualmente nos convertiremos en dioses, figuras poderosas, distantes, inescrutables que gobernaban la tierra en el tiempo anterior a la ruptura, antes de la caída, antes de que el mundo se convirtiera en lo que es. Y si son sabios, si tienen suerte, construirán su propia civilización cuidadosamente, tratando de evitar cualquier error que piensen que cometimos, sin darse cuenta de que los errores son probablemente inevitables, codificados en la estructura misma de lo que es la civilización. Porque ese es el patrón. Eso es lo que los mitos están tratando de decirnos. No que estemos malditos, no que estemos condenados por el destino o el juicio divino, sino simplemente que todo lo que surge, eventualmente, cae. La complejidad aumenta hasta que se vuelve insostenible. El orden se acumula hasta que la entropía lo alcanza. Las civilizaciones crecen hasta que superan su base de recursos, o su capacidad organizativa, o su capacidad para adaptarse al cambio. Y luego se contraen, simplifican, a veces colapsan completamente, y de las ruinas algo nuevo eventualmente emerge, llevando fragmentos de lo viejo, pero construyendo sus propias estructuras, cometiendo sus propios errores, comenzando el ciclo de nuevo. El número 7, si significa algo, significa que esto ya ha sucedido 6 veces. 6 intentos, 6 surgimientos y caídas,
6 mundos que se pensaron permanentes y no lo fueron. Y somos el 7º, y estamos siguiendo el mismo camino. Y quizás eso no es tragedia, sino simplemente patrón. La forma en que funcionan las cosas. El ritmo de la historia humana operando en una escala de tiempo más larga que cualquier civilización única puede percibir. Pensamos que estamos construyendo para la eternidad, pero en realidad estamos construyendo para el ahora, y el ahora es muy breve, y cuando termine, y terminará, la Tierra continuará, y los humanos continuarán, y eventualmente habrá un 8º intento, y un 9º, y un 10º, cada uno inconsciente o solo tenuemente consciente de los que vinieron antes. Hay un extraño consuelo en esto, si puedes encontrarlo. La presión de hacer todo permanente, de resolver todo, de asegurar que nuestra civilización nunca caiga, es demasiado para que cualquier generación la soporte. Quizás es suficiente hacer lo que podemos con lo que tenemos, construir cuidadosamente, preservar lo que parece valioso, tratar la tierra y unos a otros con suficiente cuidado para que las próximas personas, quienes quiera que sean, tengan algo con qué trabajar. No porque los salvaremos de caer, no podemos, al igual que la 6ª civilización no pudo salvarnos, sino porque eso es lo que haces cuando estás llevando la antorcha, aunque sea brevemente, en la larga sucesión de intentos humanos de organizar, entender y perdurar. Los Hopi dicen que cada mundo terminó, porque su gente olvidó cómo vivir correctamente, olvidó el equilibrio, olvidó las instrucciones que se les habían dado. Quizás eso es cierto, en un sentido metafórico. Quizás las civilizaciones caen cuando pierden de vista lo que las sostiene, cuando priorizan las cosas incorrectas, cuando confunden complejidad con estabilidad y crecimiento con salud. O quizás simplemente caen porque eso es lo que hacen las civilizaciones, sin importar qué tan sabia o tontamente se administren. Llega el hielo, suben las aguas, las plagas se propagan, los sistemas fallan, y después los sobrevivientes miran hacia atrás a lo que se perdió y tratan de entender por qué. Tratan de extraer lecciones, tratan de construir mejor la próxima vez. ¿Seremos nosotros los próximos en caer? Casi con certeza, eventualmente. La pregunta es cuándo, y cómo, y qué dejamos atrás, y si la 8ª civilización, cuando llegue, contará historias sobre nosotros de la manera en que contamos historias sobre Atlántida y los Anunnaki y los mundos antes del diluvio. Quizás lo harán. Quizás excaven nuestras ruinas y se maravillen de lo que construimos y se pregunten cómo todo se desintegró. Quizás encuentren esta misma grabación, de alguna manera preservada, y escuchen estas palabras, y reconozcan el patrón, y entiendan que ellos también son parte de él, otro giro de la rueda, otro intento en una serie que puede no tener fin, solo la repetición infinita de surgir y caer, y surgir de nuevo. El silencio al final de las cosas no está vacío, lleva peso, la gravedad acumulada de todo lo que vino antes. Todas las voces y elecciones y momentos que llevaron a este presente particular. Nos encontramos en ese silencio ahora, lo reconozcamos o no. El 7º mundo, el 7º intento, construido sobre cimientos que apenas podemos ver. Cimientos puestos por pueblos cuyos nombres no recordamos y cuya existencia solo podemos inferir de los rastros más tenues que dejaron atrás. Quizás se pararon donde nos paramos ahora, mirando su propia complejidad, sus propios logros, preguntándose si duraría, esperando que lo hiciera, sabiendo en algún lugar profundo y tácito que probablemente no lo haría. Quizás sintieron la misma mezcla de orgullo y fragilidad que sentimos,
la sensación de que lo que habían construido era simultáneamente magnífico y precario, permanente y temporal. Un monumento y un castillo de arena, dependiendo de qué escala de tiempo usaras para medirlo. Los mitos los recuerdan como eras doradas, como tiempos de armonía y abundancia que de alguna manera se escaparon. Pero quizás no eran dorados. Quizás solo eran humanos, luchando con los mismos desafíos con los que luchamos, haciendo los mismos compromisos, llevando los mismos miedos. Quizás lo único que hace que una era sea dorada es la distancia, la forma en que la memoria suaviza los bordes y simplifica las complejidades, hasta que lo que queda es un sentimiento en lugar de un hecho. La sensación de que una vez, en algún lugar, las personas vivían de manera diferente, mejor, más conectadas con algo esencial que desde entonces hemos perdido. O quizás no. Quizás las eras doradas son ficción, historias reconfortantes que nos contamos para hacer que el presente se sienta menos solitario. Quizás cada era se sintió exactamente como esta, incierta, transicional, posicionada entre lo que era y lo que podría ser, incapaz de ver claramente en cualquier dirección. Quizás esa es la condición humana, repetida a través de cuantas civilizaciones hayan surgido y caído, este sentido perpetuo de estar atrapado en el medio, ni comienzo ni fin, solo continuación. El séptimo mundo se desvanecerá, como lo hicieron los otros, no hoy, no mañana, pero eventualmente. El hielo vendrá de nuevo, o las aguas subirán más, o los sistemas fallarán de maneras que no podemos anticipar, y lo que hemos construido se convertirá en ruinas, y las ruinas se convertirán en polvo, y el polvo se asentará en capas que los arqueólogos futuros, si hay arqueólogos futuros, podrían notar o podrían no. Y las personas que vengan después, el octavo intento, contarán sus propias historias sobre lo que vino antes, construyendo sus propios mitos a partir de los fragmentos que encuentren, interpretándolos a través de cualquier marco que tenga sentido para su momento particular. Y quizás eso es suficiente. Quizás el punto no es durar para siempre, sino simplemente existir plenamente mientras estamos aquí. Construir lo que podamos construir, saber lo que podamos saber, recordar lo que podamos recordar y pasarlo hacia adelante lo mejor que podamos. La rueda sigue girando. El patrón se repite. 7 mundos detrás de nosotros, quizás, e innumerables más por delante. No somos ni los primeros ni los últimos, solo los actuales, el ahora, los que sostienen la historia brevemente antes de liberarla en cualquier silencio que venga después. Los mitos nos recordarán, o no lo harán. De cualquier manera, la Tierra continúa, la historia continúa. Otro mundo surge, llevando fragmentos del nuestro de la manera en que llevamos fragmentos del suyo, y el ciclo gira de nuevo, paciente e inevitable, bajo estrellas que han visto todo esto antes.